Hola, estudiantes de la Escuela Secundaria de Chatham. Bienvenidos a su clase de AP con el señor Montoya, Conocimiento y Pasión. Y en este video o micro clase vamos a hablar de la unidad número 1 de las familias, más concretamente el Progress Check número 1 que se encuentra en su página de College Board My AP Classroom. Debes ir y entrar con tus credenciales a la página de My AP Classroom en internet y allí vas a encontrar asignadas el Progress Check. En este video, entonces, yo te voy a explicar qué tienes que hacer. Vamos a empezar entonces con las preguntas de selección múltiple. Recuerda que en el examen las preguntas de selección múltiple, 65 preguntas en total, tienen un valor del 50%. Recuerda también que las preguntas de selección múltiple combinan texto, gráfico y también audio y texto. Entonces, vamos. Aquí ustedes pueden ver que en el primer texto tenemos en total 15 preguntas de selección múltiple, pero vienen por partes. Las primeras 4 preguntas tienen que ver o se dedican a este texto, que trata de una nueva revista académica. El anuncio original fue publicado en 2014 por todol.net. L significa español como lengua extranjera. Es un sitio web dedicado a la enseñanza del español. Revista de enseñanza de español. Y el título es Explora la revista hoy. Tenemos entonces el texto y tenemos pregunta número 1, ¿cuál es el propósito principal del anuncio? Siempre empezamos con el objetivo, el propósito, la meta del anuncio. Y fácilmente podemos identificar que en el texto se habla de enseñanza y aprendizaje. Es una revista para enseñar español y tenemos 4 opciones. Invitar a profesores a publicar trabajos de sus alumnos en una revista, promocionar un nuevo instituto de idiomas, promocionar una publicación de pedagogía del español. Muy importante la palabra pedagogía, que significa el arte de enseñar y aprender. Y de promover el aprendizaje de español a través de cursos en línea. Entonces, en esta primera pregunta tenemos la palabra pedagogía y en el texto vemos enseñanza y aprendizaje. Así que te estoy ayudando con la primera pregunta. La pregunta número 2, continuamos con el mismo texto sobre enseñanza de español como lengua extranjera en Europa. Y la pregunta es, ¿cuál es el auditorio? ¿A quiénes va dirigido este anuncio? Tú debes seleccionar la respuesta correcta. La pregunta número 3, según el anuncio o el texto, ¿de qué ventajas disfrutan o tienen los miembros de la comunidad todo L? Recuerda que L significa español como lengua extranjera. ¿Cuáles son las ventajas que ellos tienen? Y la pregunta número 4, ¿qué perspectiva cultural se destaca en el anuncio? Entonces tenemos el propósito, a quién va dirigido, luego un detalle, las ventajas y finalmente la perspectiva cultural. Estas son las habilidades que College Board quiere medir en tu examen, pero no son solamente importantes para el examen, también para futuros cursos de español, para la universidad y para la vida. Así que tienes que leer apuntando a los detalles y buscando sinónimos. Nunca debes adivinar ni leer el texto 4 veces. La sugerencia es leer el texto una primera vez, atendiendo a las palabras claves, responder 1 o 2 preguntas, luego leerlo una segunda vez y responder las otras 2 preguntas, o sea, en partes. Continuamos entonces con este Progress Check sobre la familia. El tema, recuerden, es la familia y las comunidades educativas. Y la pregunta número 5, entonces, cambiamos de texto. En la pregunta número 5 tenemos una carta. Este texto trata de una iniciativa de los estudiantes de una escuela en Houston, Texas. Una iniciativa, una idea. Es una carta de Francisca Miranda a la señora Lozada, directora de la escuela. Entonces tú debes leer, es una carta formal, observa, estimada señora Lozada, mira la despedida atentamente, muchas gracias por considerar este pedido. Una carta formal, hemos hablado del trato formal en la carta. Tenemos entonces aquí la carta y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, de la pregunta 5 a la 9. Son las preguntas de selección múltiple de esta carta.
¿Qué problema se presenta en la carta? Pregunta número 6. ¿Qué quiere decir la frase? Ahora vamos a entrar en detalle en el texto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa parafrasear? Muy importante, es una habilidad que tú necesitas. ¿Qué quiere decir la frase? Rara vez se mueve una ciudad cambian. En la oración 4 del párrafo 1. Vamos entonces al párrafo 1 y vamos a leer entonces la oración número 4. Esto es comprensible porque la creación de libros de texto rara vez se mueve a la velocidad, o sea, casi nunca, pocas veces, rara vez se mueve a la velocidad con que las poblaciones de una ciudad cambian. O sea que hay una diferencia entre los textos, la creación de libros y el cambio en la ciudad. Hay una discordancia, rara vez se mueve. La pregunta número 7. ¿A qué se refiere la frase un espacio? Está representada en la oración 5 del párrafo 2. Un espacio está representada. Aquí está. Creemos que mediante la creación de un archivo de historias orales podremos generar un espacio, o sea, un lugar donde las historias actuales y pasadas de Houston puedan estar representadas. Entonces tú debes leer aquí las opciones y buscar la paráfrasis. No es el significado literal. Recuerda, un espacio significa un lugar común, un ambiente común, un espacio. No necesariamente un espacio físico, sino un lugar de discusión. Y la pregunta número 8, ¿qué esperan los alumnos de la señora Lozada? Hay una petición en esta carta, ellos esperan algo. Y tienes aquí las posibles respuestas. Y la número 9, a partir de la carta, después de leer la carta, ¿qué se puede afirmar sobre Francisca Miranda y sus compañeros de clase? Esta pregunta me encanta porque esta pregunta es de inferencia, ya no es de comprensión, ya no es de interpretación, sino de inferencia. Tenemos en este Progress Check las 3 habilidades: comprensión del texto, interpretación de frases y después las inferencias. ¿Qué se puede afirmar o decir o pensar de Francisca Miranda, la estudiante que escribe la carta? Entonces, esta es la pregunta 5 a 9. Luego, la pregunta número 10 es una gráfica. Tenemos entonces una gráfica de programas de televisión que ven los niños. Este gráfico fue publicado en el 2008 en España, más concretamente en Valencia, por la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, etc. Entonces tenemos el porcentaje de 10 a 80 y tenemos los niños y la televisión. Por ejemplo, los programas infantiles tienen un 69 en puntos o porcentaje, 69%. Las películas ocupan el 48%. Quiere eso decir que los niños ven más programas infantiles que películas. Después vienen las series, los deportes, los concursos, documentales, musicales, los informativos, otros y los programas culturales. Podemos deducir que los niños en Valencia ven muy pocos programas culturales. Además, esta gráfica está acompañada de una grabación sobre los problemas de estudiantes con sus estudios. Recuerden, estamos hablando de la familia y la comunidad educativa. Es una conversación entre Jorge y Luisa, sus hijos, cuyos hijos asisten a la misma escuela. La grabación dura aproximadamente 2 minutos y medio. Entonces, yo te recomiendo observar la gráfica cuidadosamente y sacar conclusiones. Después, escuchar 2 veces la gráfica, leer la pregunta y seleccionar entonces. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué categoría del gráfico podría incluir respuestas sobre la popularidad de los juegos competitivos? ¿Dónde están los juegos competitivos? Aquí no está la palabra juegos, pero tenemos la palabra concurso. Lo que les he dicho en clase. Necesitas saber sinónimos, mucho vocabulario. En la tabla no aparecen juegos, pero sí concursos. Entonces, ¿qué categoría puede incluir los juegos competitivos? La categoría B, concursos. Ustedes deben continuar con la pregunta 11. ¿Cuál es la razón por la cual la suma de los porcentajes en el diagrama es mayor de 100? ¿Por qué es mayor de 100 la suma de los porcentajes?
Y la número 12, la pregunta número 12, según el gráfico, específicamente este gráfico, ¿qué programa sería más popular? Observen. Ya sabemos que hay más, el mayor porcentaje está en programas infantiles. Tú debes leer estos programas y hacer una inferencia. ¿Cuál es un programa infantil? Observemos. Las recetas favoritas de mi abuela. ¿Recetas de comer? La visita al museo. Es cultural. Las aventuras del ratoncito Pérez. Y telenoticiero. Las noticias es un informativo. Obviamente las aventuras del ratoncito Pérez es un programa infantil y ocupa la mayor popularidad. Vamos a la pregunta número 13. ¿Qué tienen en común las dos personas de la conversación? Esta pregunta es sobre el audio. Ustedes deben escuchar el audio. ¿Qué tienen en común las dos personas que hablan? Es muy importante leer entonces lo que habíamos hablado de el contexto de la grabación. Recuerden que las dos personas tienen los hijos en la misma escuela. Por eso es importante leer el contexto o la introducción al inicio de las preguntas. La pregunta 14, según la conversación, o sea, el audio, ¿qué problema tenía la hija de Luisa en la escuela? Tienes que identificar. Y la número 15, la pregunta número 15, en la conversación, ¿qué expresa, qué dice Jorge cuando emplea la exclamación, no me digas, no me digas, o sea, no te creo, ¿en serio? No me digas. Este es entonces la selección múltiple del Progress Check de familias y comunidades que está en su página de MyIP Classroom. Vamos entonces a hacer esto en la clase y lo vamos a discutir. Es muy importante que lo hagas solo o sola, que uses las fuentes. No se trata de copiar las respuestas, se trata de aprender. La segunda parte en nuestro Progress Check es una de mis partes favoritas. Es una conversación. ¿Sí? Tenemos entonces las respuestas orales. Vas a participar en 5 intercambios. Tú y tú. 1, 2, 3, 4, 5 intercambios de 20 segundos cada uno. Esta es una conversación con Carmen. Es una amiga del Club Internacional de tu escuela. O sea, es una amiga, es una conversación informal. Vas a participar en esta conversación porque ella quiere compartir sus ideas para una actividad para el club. Necesita tu ayuda. Entonces, Carmen te saluda y te hace una pregunta. Tú vas a saludar a Carmen. Recuerda exagerar el tono. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Carmen? Vamos a emplear diferentes saludos, no necesariamente hola. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho, Carmen? Y responde afirmativamente a la pregunta y con entusiasmo. Entusiasmo significa energía, fuerza. Aquí está entonces el prompt número 1. Lo vamos a hacer por partes, ¿sí? Tú puedes escucharlo, planear tu respuesta y después grabar la respuesta. Y lo puedes hacer en tu tiempo, lo vamos a hacer en clase. Luego Carmen reacciona y te hace otra pregunta. Van 2 preguntas. Tú vas a responder con detalles. Detalles significa 1 o 2 o 3 detalles. No 1, 2 o 3 detalles. Después, Carmen continúa la conversación y te hace otra pregunta. Van 3 preguntas. Tú vas a contestar y ofrecer una sugerencia. Cuidado. Carmen, te sugiero que. Es bueno que. Usa el subjuntivo para dar consejo o sugerencia. Te recomiendo que. Ojalá que. Entonces, para dar una sugerencia tú debes decir, Carmen, te recomiendo que. Te sugiero que. Ojalá que. También podrías usar el condicional. Sería bueno, Carmen, que. Recuerda que el verbo debe estar en subjuntivo si usas te recomiendo que, te sugiero que, ojalá que. Carmen entonces continúa la conversación y te hace otra pregunta. Llevamos 4 preguntas, ¿verdad? Tú vas a contestar ofreciendo opciones. Opciones significa 2 o 3 opciones, no una, porque son opciones en plural. Y para terminar la conversación, Carmen continúa la conversación y te hace una última pregunta. 5 preguntas te hace Carmen. ¿Y qué vas a hacer al final? Tú respondes negativamente y ofreces una alternativa. Y tenemos entonces aquí
las 5 partes de la conversación con Carmen, que es una amiga del club y necesita tu ayuda. Vas a preparar oraciones en subjuntivo, vas a saludar de una manera informal, con entusiasmo y al final dices que no y ofreces una alternativa. Esta es entonces la segunda parte de nuestro Progress Check. De nuevo, primero tenemos las 15 preguntas de comprensión, interpretación e inferencia. Tenemos un texto sobre la enseñanza, la pedagogía del español. Tenemos una carta de una estudiante a su profesora y luego tenemos un gráfico sobre los programas infantiles y una conversación en audio. 15 preguntas. Y después tenemos la conversación con Carmen. Así que va a ser una semana muy interesante. Van a aprender mucho. No se trata de simplemente dar las respuestas correctas. Se trata de mejorar tus habilidades de comprensión, interpretación e inferencia y tener una buena experiencia en la conversación. Muchas gracias, clase. Soy tu profesor Montoya, conocimiento y pasión. Si se puede, vamos. Muy bien.